بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطاهرين الطاهرين. Bueno, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Volvemos nuevamente a nuestras clases de leyes prácticas. Bien, la clase anterior estábamos viendo la oración del viajero y hoy vamos a continuar. Vamos a ver si llegamos a terminar, pero probablemente tengamos otra clase más de este mismo. Bien, la vez anterior hemos empezado a hablar de lo que era el límite establecido o el Hadd Tarajuz. Bien, nos quedaban nombrar un par de puntos con respecto a esto. Por ejemplo, como habíamos dicho antes, en el momento que empezamos a hacer el rezo es cuando atravesamos este límite establecido. A partir de ese momento, o sea, por ejemplo, estamos en una ciudad muy grande, salimos de nuestra casa y por más que salimos con la intención de hacer 45 más kilómetros, hasta que no atravesamos, no salimos de la ciudad, que a veces hay ciudades que uno tarda 2 horas en salir, uno va a rezar el rezo completo. Bueno, cuando salimos de la ciudad y de ese límite establecido, ahí empezamos a hacer nuestros rezos de forma cortada. Lo mismo sucede al revés. Cuando estamos volviendo, en el momento en que empezamos a divisar el límite de la ciudad, como habíamos dicho antes, las primeras las construcciones, o bueno, en el caso de estar en un país islámico, escuchamos el adán. En el momento en que vemos eso, debemos volver a hacer nuestros rezos completos. Eso es cuando volvemos, o también, por ejemplo, cuando estamos, si estamos en otro lugar, por ejemplo, en otro país, si estamos volviendo a nuestra patria o Batán, que después voy a explicar exactamente a qué nos referimos con eso, nuevamente debemos rezar nuestros rezos de forma completa. Bien, ¿qué pasa cuando estamos volviendo a nuestra patria? Nuevamente hay otra condición. Si en el medio del camino, yo sé, por ejemplo, ya pasó el mediodía, con lo cual ya debería hacer el rezo del mediodía, y bueno, me paro a hacer el rezo del mediodía, todavía no vi mi patria, digamos, entonces hago el rezo, hago los dos ciclos del rezo del mediodía y de la tarde si queremos, pero ¿qué pasa? Tenemos considerado que vamos a llegar a nuestra patria antes del Magreb, o sea, antes de que se pase el horario del rezo del mediodía y tarde. Entonces, lo aconsejable es que hacemos, al momento de llegar a nuestra patria, a nuestro país, hacemos así todas las 4 rakas. O sea, las 4 rakas los rezos completos me refiero, el rezo del mediodía y el rezo de la tarde los hacemos completos. Bien, ahora, si no es nuestro país, en ese caso siempre debemos hacerlo el rezo corto, es decir, alcanza con hacer el rezo de 2 rakas. Si no es nuestra patria, nuestro lugar de residencia, el batán, como después lo vamos a definir, debemos hacer nuestro rezo cortado, digamos. Esa condición se cumple únicamente cuando estamos volviendo hacia nuestra patria o lugar de residencia. Bien,
¿Qué pasa cuando cambiamos la intención? Bueno, si cambiamos nuestra intención antes de llegar a los 45 kilómetros, es decir, en realidad, antes de llegar a los 22 kilómetros o 23 kilómetros, la mitad de la distancia, si es antes de eso, cambiamos nuestra intención, quiero volver, la verdad que este viaje es muy largo, o por determinado el auto no está en condiciones, o lo que fuese, voy a volver. En el momento que tomamos la intención de volver a al lugar de origen, digamos, debemos empezar a rezar el rezo completo. Si no hicimos, 4 farsaj, o 22 o 23 kilómetros, si ya hicimos esa distancia, y en ese momento decimos, bueno, el auto no funciona, o lo que fuese, queremos volver, como ya hicimos más de la mitad, digamos, de estos 8 farsaj o 45 kilómetros, tenemos distintas posibilidades. Primero, si nosotros decidimos que en ese lugar nos vamos a quedar más de 10 días, ese lugar que está a 4 farsaj, lo que debemos hacer es hacer nuestros rezos completos. Si decidimos quedarnos más de 10 días. Ahora, si no sabemos cuántos, por ejemplo, el auto se rompió, entonces no sé si esto me va a llevar un día, una semana o 15 días por ahí, o tuvimos un choque, Dios sabe, pero bueno, no estamos seguros si el auto o el transporte que tenemos se va a arreglar en estos días, en menos de 10 días. En ese caso debemos hacer nuestro rezo de forma completa, porque hay duda, digamos. Ahora, si queremos regresar, hicimos, digamos, como ya habíamos hecho los 22 o 23 kilómetros, los 4 farsaj, y en ese momento decidimos volver desde ahí, seguimos haciendo nuestro rezo corto, digamos, no completo, como en las otras condiciones. Bien, si ya hicimos los 8 farsaj, es decir, los 45 kilómetros, obviamente debemos, por más que cambiemos la intención y que queramos volver, nuevamente debemos seguir con nuestro rezo cortado. Allahumma inni as'aluka min kalimatika bi atammiha wa kullu kalimatika tamma. Allahumma inni as'aluka bi kalimatika kulliha. Bien, ahora la siguiente condición. ¿Qué pasa una persona que en el medio del camino, por ejemplo, yo soy originario de Buenos Aires y quiero viajar a un lugar, por ejemplo Chascomús, vamos a decir, o un lugar que la distancia de Buenos Aires ahí, por ejemplo, son 30 kilómetros, vamos a suponer, y estamos en una ciudad un poquito más lejos, vamos a decir, por ejemplo, más al sur, o sea, que nuestro lugar de origen, nuestra residencia, Batán, nos quede en el medio. Es decir, por ejemplo, empiezo mi viaje a 10 kilómetros de Buenos Aires, si yo soy de Buenos Aires, y en el medio me cruzo con Buenos Aires, pero no es mi destino final Buenos Aires, mi destino final es otro lugar que queda a 35 kilómetros más. Es decir, la suma me da más de 45, pero ¿qué pasa? En el medio estoy pasando por mi lugar de residencia. En el lugar de residencia, o Batán, o Patria, como lo querramos decir, debemos hacer nuestros rezos completos, que después los vamos a ver por qué. Entonces, en ese caso, desde nuestra patria, o lugar de residencia, en este caso, como decíamos, Buenos Aires, debemos volver a contar, es decir, si lo que sobra del viaje, en este caso, decíamos, son 30 kilómetros, y estos 30 kilómetros implica que nosotros nos vamos a quedar tal vez más de 10 días ahí, nuevamente el rezo es completo. Únicamente si el lugar, a partir de que volvemos a hacer la cuenta desde nuestro lugar de residencia, o Batán, o del lugar de que somos nuestro lugar de origen, de ahí contamos los 45 kilómetros o los 22, 23 de ida y vuelta, como para decir, bueno, ¿debo hacer el rezo completo o corto desde este lugar? Bien,
y lo mismo como veníamos diciendo, o son 45 de un trecho o son 22 ida y vuelta desde el lugar, nuestro lugar de residencia o nuestra patria, nuestro lugar de origen. Bien, la siguiente condición, ¿qué pasa si estamos haciendo un viaje que tiene fines ilícitos? Por ejemplo, no sé, astaghfirullah, pero una persona que hace contrabando de distintas cosas. En nuestro caso, en países como los de Latinoamérica, digamos, lamentablemente, por ejemplo, una persona que es comerciante, solo el hecho, por ejemplo, de que venda bebidas alcohólicas, la venta de bebidas alcohólicas es ilícita dentro del Islam, con lo cual, por ejemplo, es un camionero, su oficio es ser camionero, que esa es otra condición, pero bueno, o va a comprar bebidas alcohólicas en determinado momento, en eso es un viaje ilícito, con lo cual sí o sí nuestro, digamos, rezo va a ser completo. Eso, por ejemplo, voy a ir ahí, a ese lugar, a robar, astaghfirullah nuevamente, voy a este lugar a hacer un robo, a hacer algún tipo de cuestión ilegal. Si vamos con esa intención nuevamente, lo correcto es que se haga el rezo completo. Vamos a decir robar porque por ahí es algo feo y es muy raro que una persona que tome en cuenta la cuestión de rezar o no rezar vaya a un lugar a robar. Por ejemplo, a hacer algo que es considerado ilícito dentro del Islam, como hablábamos, bebidas alcohólicas, a veces, por ejemplo, algún tipo de otra cuestión que no sea, por ejemplo, voy a un concierto, me voy a hacer estos 45 o 50 kilómetros, voy a hacer un concierto donde sé que va a haber un lugar de corrupción y que voy a caer en unas circunstancias realmente que por ahí son ilícitas. Nuevamente en nuestro viaje tenemos que hacer el rezo de forma completa. Bien. Ahora bien, esto de que el objetivo del viaje sea ilícito, no quiere decir que si yo voy en el viaje a cometer, digamos, un pecado, o voy a, por ejemplo, mentir o lo que fuese, con eso tenemos que rezar de forma completa. No, estamos hablando de que el objetivo mismo del viaje tenga un fin ilícito, digamos. O sea, la intención inicial del viaje sea hacer esa cuestión ilícita. Ahora, la siguiente condición, el caso de personas nómades, digamos, por ejemplo, en estas zonas se habla de los beduinos, pero en nuestros países tenemos otros tipos de, bueno, los gitanos, otras personas que tengan esa forma de vida viajera, digamos. Hoy día no hay tantas tribus en Latinoamérica, pero bueno, en el caso de una persona que forma parte de alguna de estas tribus, que digamos, cuando cambian las estaciones van cambiando su lugar de residencia, o a veces es casi constante este viaje, digamos. En ese caso, el rezo va a ser siempre de forma completa. Ahora, si una de estas tribus que están siempre moviéndose, no es porque ellos normalmente tienen un circuito, por ejemplo, en determinado mes van a viajar, en determinado otro mes, que tiene que ver, por ejemplo, a veces, en el caso de que sean caravanas de comerciantes, tiene que ver con la presencia de la posibilidad de hacer negocios en determinada temporada, ¿no? O a veces en el caso de que son tribus nómadas, tiene que ver, por ejemplo, de la temporada de cultivo o no cultivo, o de que la presencia de determinado animal de caza o no. Cuando está fuera de este circuito, digamos, y la persona desea, por ejemplo, vamos a viajar a hacer el Hajj, o voy a viajar a hacer, digamos, una peregrinación, en ese caso sí lo va a tener que hacer de forma acortada, es decir, sale de su circuito normal de vida, con lo cual es un viaje. Incluso para esa persona dentro de esa cultura está considerando que al salir de su circuito de viaje normal está haciendo un viaje, con lo cual ahí va a tener que rezar de forma acortada. Bien, el otro caso similar a este es las personas que su trabajo implica viajar, por ejemplo, un chofer, un piloto, a veces vendedores ambulantes, digamos, que viajan de pueblo en pueblo, puede ser un marino, puede ser una azafata o azafato. En ese caso el rezo es siempre completo.
Ahora bien, el primer viaje que hace cuando empieza a trabajar, no, lo hace de forma acortada. A partir del segundo viaje va a tener que hacerlo siempre completa. En el caso de estas personas que tienen este tipo de ocupaciones, nuevamente, si el viaje se hace con una intención, por ejemplo, de hacer la peregrinación, o por ejemplo, fuera de sus horarios de trabajo, de su temporada de trabajo, por ejemplo, ahora tiene un mes de vacaciones y decide irse con su familia a determinado lugar, en ese caso es viaje, con lo cual sí va a ser, digamos, su rezo de forma acortada. De todos modos, para algunos marjas, por más de que en este caso la intención sea otra, nuevamente al estar viajando constantemente, al tener la costumbre, digamos, de hacerlo constantemente, nuevamente va a tener que hacerlo cortada. Pero la mayoría de los marjas nos van a decir que al cambio de intención, al no ser la intención dentro de lo que es su trabajo o su rutina diaria, va a tener que cortar su rezo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el rezo del viajero por ahora, y vamos a seguir viendo más puntos la semana que viene. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا